proyecto PAC Plus, cofinanciado por la Unión Europea. Hoy vamos a hablar del ecorégimen P1 de pastos extensivos. Este está destinado a explotaciones tanto de bovino, equino, ovino, caprino, para pastorear, para aprovechar el pastoreo. Por lo tanto, hoy estamos precisamente en una explotación de bovino en pastoreo donde se van a acoger a este ecorégimen. La importancia de este ecorégimen es precisamente fomentar este pastoreo debido a la importancia que tiene en el mantenimiento del territorio, en la fijación de la población y en evitar emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera con estas prácticas. Por lo tanto, es una práctica muy importante, es una práctica a la que se pueden acoger muchas explotaciones, siempre que sean explotaciones con un sistema de manejo semi-extensivo o extensivo, y por lo tanto esta es la primera característica que tienen que tener y que tienen que controlar las explotaciones, mirar su clasificación zootécnica, porque precisamente acaba de salir un reglamento que regula esta clasificación y por lo tanto es importante tener bien la clasificación para poder acceder en primera instancia a esta ayuda. En aquellos casos donde la clasificación no esté bien regulada, pues a través de la solicitud de la PAC podremos regular este sistema de explotación, esta clasificación para extensivo o semi-extensivo. En este caso estamos en una explotación con régimen extensivo, donde las explotaciones están prácticamente todo el año en pastoreo, por lo tanto, bueno, pues ya se puede acoger directamente a esta práctica. Además, tiene que cumplir unos criterios que son la carga ganadera, estar entre 0,4 y 2 UGM por hectárea para poder acogerse. En este caso, bueno, pues esta carga ganadera es la carga efectiva, es decir, aunque nosotros tengamos animales en la explotación, solo debemos poner los que realmente van a pastar para hacer ese cálculo de carga ganadera efectiva. Por tanto, muy importante también tener en cuenta este número de animales que efectivamente están en el pastoreo, ¿no? Bueno, pues son dos de los fundamentos más importantes de esta ayuda y, bueno, pues no cabe duda que otra de las exigencias es el pastoreo en sí. Para ello es obligatorio con este ecorégimen P1 de registrar las salidas al pastoreo en el cuaderno de la explotación, que, como sabemos, pronto pasará a ser un cuaderno digital y por lo tanto hay un plazo de un mes para hacer ese registro de esas salidas a qué fincas van. Las fincas que incluyamos en este ecorégimen pues son las fincas que deben ser pastoreadas y el periodo de pastoreo es, en el caso, varía entre 120 y 90 días según la comunidad autónoma. Ahora mismo en la comunidad autónoma que estamos son 90 días de periodo mínimo de pastoreo, por lo tanto hay que justificar que en las parcelas que acogemos a este ecorégimen tiene que haber un pastoreo efectivo un mínimo de esos 90 días. Eso no quiere decir que los animales tengan que pastar todos los días en las fincas, sino que estos pueden ser alternativos. Evidentemente, en función de las condiciones climáticas, los animales pastorearán en una o en otras fincas, unos animales en unas, otros animales en otras. Se pueden dar diversas formas para adaptarse a la realidad, al funcionamiento de la explotación sin ningún tipo de problema, cumpliendo los criterios del ecorégimen P1, ¿no? Por lo tanto, un ecorégimen con una ayuda en torno a 62, ayuda estimada de momento, porque va a depender de las solicitudes, pero estimada en torno a 62 euros por hectárea, por lo tanto una ayuda importante, un complemento importante para las explotaciones que ya están realizando esta práctica de pastoreo extensivo y que por encima se pueden coger a otras ayudas, como pueden ser las ayudas agroambientales, que van a mayores. Pero esta ayuda pues encaja muy bien con este tipo de explotaciones, sin hacer prácticas muy costosas, pues podemos recibir esa ayuda importante por hectárea y por lo tanto seguir fomentando el pastoreo, como digo, por la importancia que tiene en sí, es decir, fijación de estas explotaciones en
en el rural, porque es una práctica que reduce costes de producción. Bueno, no tenemos que transportar ese alimento, sino que son los propios animales los que consumen el alimento directamente, por lo tanto nos evitamos ese coste de producción. Sanitariamente los animales también están mucho mejor, como podemos ver están al aire libre y por lo tanto sanitariamente la diferencia respecto a estar estabulados es muy importante, y a nivel medioambiental, a nivel de emisiones de CO2 o de amoníaco a la atmósfera, pues también se reducen de forma muy importante, ¿no? No olvidemos la importancia que tiene el pastoreo, no solo en fincas de tierras de pasto en sí, sino en fincas donde ya hay incluso masa arbórea, porque estos animales, bueno, pues son los verdaderos apagafuegos que tenemos en el rural. Ellos son los que limpian muchas zonas y que evitan gran parte de los incendios que hay en determinadas zonas altas donde es difícil de mecanizar, pero que sí, a través del pastoreo sí se pueden realizar prácticas ganaderas, agrícolas como esta, y por lo tanto favorecer que estén limpias y evitar incendios y propagación de los mismos cuando esto se produce en zonas de maleza importante, ¿no? De ahí también la importancia de este tipo de prácticas y del ecorrégimen de pastoreo que hoy nos toca comentar. Pues una pregunta interesante, porque precisamente en esta nueva PAC pues hay un cambio a ese respecto. Por ejemplo, en una explotación como la que estamos, de vacas de carne, las vacas adultas, en lugar de contar una vaca una UGM, cuentan a 0,8. Por lo tanto, esto va a influir en ese cálculo de esa carga ganadera, que no olvidemos que tiene que estar entre 0,4 y 2 UGM de máximo. Por lo tanto, bueno, pues es importante tener en cuenta este cálculo, esta reducción de 1 a 0,8 para las vacas de carne, que son la gran mayoría que están en este ecorrégimen, porque va a influir en que estemos o no en ese límite. Y también tampoco debemos olvidar que en la propia tramitación de la PAC podemos asignar cuáles son las vacas que van realmente a pastar. Es decir, si nosotros tenemos una parte de carneros que cebamos, o tenemos un grupo de vacas que no van a pastorear, por ejemplo las vacas secas o lo que sea, pues ese tipo de animales podemos no incluirlos en ese cálculo de esa carga ganadera para cumplir o no lo que marca el ecorrégimen. Bueno, pues a través de la Oficina Agraria Virtual podemos ver nuestra clasificación, cómo se encuentra la explotación clasificada ahora mismo, y si no es la adecuada, pues se habilitó de forma excepcional la propia tramitación de la PAC para poder modificar esta clasificación. Es decir, si nuestra explotación, por el manejo que teníamos, por ejemplo, el año pasado, nos tienen una clasificación en régimen intensivo, es decir, porque teníamos los animales estabulados, podemos en la tramitación de la PAC marcar la casilla de régimen semi-extensivo o extensivo, si es la realidad que tenemos ahora mismo. Luego, evidentemente, habrá sus comprobaciones, pero ya no tenemos que hacer digamos, un trámite diferenciado, sino que a través de la propia tramitación de la PAC podemos hacer este cambio y, por lo tanto, acogernos a este ecorrégimen.